Bueno, suficientes anuncios. Vamos entonces a entrar a lo que venimos. La materia de esta noche es el oficio del diácono. Bueno, vamos entonces a nuestro bosquejo de esta noche. En el tiempo que nos resta, si Dios lo permite, va a ser el entendimiento de la definición de lo que es el oficio del diácono, sus cualificaciones, su elección, su necesidad y relevancia dentro de lo que es la iglesia local. Eso es lo que vamos a estar viendo, si Dios lo permite, en el tiempo que nos resta. Su definición, el oficio del diácono, es un llamado y un servicio especial dentro de la iglesia. Según el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, vemos que los diáconos fueron establecidos para atender las necesidades prácticas. Recuerde eso es muy importante, necesidades prácticas de la congregación y permitir que los líderes se dediquen a la oración y a la enseñanza. En la historia de la iglesia primitiva, los diáconos desempeñaban un papel vital en la atención a los pobres, viudas y otros asuntos prácticos. La idea de lo que vamos a estar viendo es de que cuando este oficio se crea en la iglesia es porque hay asuntos que los hermanos, los apóstoles que están llevando a cabo la enseñanza de la palabra de Dios no pueden atender estos otros asuntos, no porque son tan espirituales que no pueden, sino que hay un aspecto de tiempo que se está incurriendo. Si hay un enfoque en la oración y en la enseñanza y el estudio de la palabra, usted no puede hacer eso y al mismo tiempo balancear toda la necesidad de la iglesia. Y Dios en su sabiduría entonces entiende de que este otro oficio, esta otra posición establecida divinamente por el Señor Jesucristo es una que es de mucha ayuda para mantener un balance en aquellas cosas que Dios ha llamado a la iglesia a hacer. Yo creo que es muy importante. Así que primero vamos a ver este aspecto del diácono, de esta palabrita griega que se ve un poquito rara, lo que entendemos es el diáconos, y de ahí entonces obviamente es una transliteralización. Miren qué interesante, hay palabras que hay una traducción, en este caso es una transliteralización. En el aspecto que la palabra bautismo de la misma forma. La palabra bautismo es y una persona cuando usted va a sumergirla, pero usted va a estar debajo del agua, pero la palabra prácticamente es una transliteralización porque se llama bautismo, pero el bautismo no nos explica lo que es. La palabra original es la palabra baptismos del griego, así que esta es otra palabra que entendemos lo que la palabra nos explica y define, pero no tenemos una palabra nueva, sino que es transliterada en la forma que se explica. En el contexto de la iglesia, entonces, un diácono es una persona llamada y designada para servir y asistir en las necesidades prácticas de la congregación. Los diáconos son aquellos que se dedican al ministerio de la misericordia y al cuidado de los necesitados dentro de la comunidad de creyentes. Su función principal es brindar apoyo y alivio a los líderes espirituales, permitiéndoles enfocar en la enseñanza de la palabra de Dios y la oración. Eso es prácticamente la totalidad de lo que vamos a ver, pero vamos a ver cómo se desarrolla la palabra de Dios en base al bosquejo de 4 partes que le había presentado. Vamos entonces a ver esta escritura en los Hechos de los Apóstoles capítulo 6 y vamos entonces a partir aquí del versículo 1 al 6. ¿Alguien que pueda leerme esto en voz alta, por favor? Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus ayudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesa. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron su mano sobre ellos. Entonces aquí vemos ciertos aspectos que vamos a tratar de ver por piezas, que creo que nos ayuda a entender cómo es que se desarrolla esta función, este oficio de lo que es el diácono. Preguntas a lo que hemos visto hasta el momento. ¿Cuál es el significado y propósito del oficio del diácono de acuerdo al Nuevo Testamento y la historia de la iglesia?
¿Qué es lo que hemos cubierto hasta este momento de lo que es el diácono? Que sirven y apoyan a los ancianos en las obras que ellos no pueden hacer para ellos poder dedicarse a la oración y la enseñanza. Correcto. ¿Cuál era el papel de los diáconos en la iglesia primitiva y cómo contribuían al cuidado de los necesitados y al apoyo de los líderes espirituales? Lo que dijo Víctor. Gracias, Nico. Eso es muy cierto. Específicamente es la idea de que hay ciertos aspectos prácticos que se tienen que llevar a cabo. No vamos a tener tiempo para ver de cerca el texto, pero note, bueno, vamos a verlo por encima porque no hay prisa. Note de que el texto nos dice de que habían unos asuntos en versículo 1. Surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Aquí hay un problema cultural. Es como decir, están los puertorriqueños de la isla y están los puertorriqueños de la Florida y usted, ¿verdad?, no es igual de puertorriqueño como si usted es de la isla. Entonces imagínense que una iglesia, aquellos que son de la isla comienzan a desatender a aquellos que no son de la isla. Había una disparidad en lo que estamos viendo y este asunto se tenía que lidiar. Y los apóstoles obviamente están llamados por Dios a poder enseñar, a poder acudir a las necesidades espirituales. Esto es una necesidad muy importante, pero lo más importante que la enseñanza de la palabra de Dios y la oración, ¿verdad?, de estos hermanos. Entonces, aquí cuando vemos de que, si usted nota, se lleva a cabo, mire la palabra, hay una convocación a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Está diciendo, esta es una situación importante, pero no es tan importante que vamos a parar de orar y estudiar la palabra para enseñar al pueblo de Dios para atender esta situación. Note, si continuamos entonces, de que ellos entonces hay un llamado a la iglesia. Estos hermanos, dice, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, da una lista de las cualificaciones. Note que después ellos dicen, versículo 5, lo propuesto tuvo ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Aprobación de quién? La congregación. O sea, esto no fue de que los apóstoles con el pago de autoridad, voy a poner a no, así no es. La iglesia obviamente dio unos nombres de que ellos podían acumular esas cualificaciones que los apóstoles dieron a la iglesia y la iglesia dijo, estos son los 7 nombres que nosotros creemos que deben de ser. ¿Por qué nosotros estamos hablando de esto? Bueno, porque después de que terminamos lo que va a pasar el domingo, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a tener un tiempo donde usted va a darnos unos nombres de aquellos hermanos que usted entiende, que usted ha visto, usted, ¿verdad?, ve, bueno, yo creo que este hermano, yo creo que sería un buen diácono, la forma que veo que funciona, la forma que sirve. O yo creo que este hermano puede ser un buen hermano que puede funcionar como un anciano de la iglesia, la forma que está sirviendo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en el proceso, estos asuntos es algo que Dios usa a la iglesia local para entonces nombrar, poder mostrar y dar claridad, brindar luz a estas personas que están sirviendo ya dentro de la iglesia de Cristo de esta manera. Eso es muy importante entender eso. Bueno, continuamos. Vamos entonces a ver sus cualificaciones. 1 Timoteo 3, del 8 al 10, dice Pablo, los diáconos deben de ser dignos de respeto, sin doblez de lengua, no dados a mucho vino, no amantes de ganancias deshonestas, guarden el misterio de la fe con una conciencia limpia, que también estos sean sometidos primero a prueba y después, si son sin reproche, que sirvan como diáconos. Eso es lo que está diciendo cuando vamos de lo que es esas cualificaciones. En otras palabras, en forma sencilla, esto es lo que una persona que va a servir en este oficio como diácono es ser digno de respeto y tener una buena reputación. Una buena reputación no significa que no peca. Si es el caso, nadie hace nada. No ser doblez de lengua, es decir, hablar con sinceridad y veracidad. Una persona, ¿verdad?, que se pasa hablando, elogiando a la gente, usted lo que siente es que le están pasando la lengua, ¿verdad?, por la cara. Dicen por ahí un lambeojo. Una persona que siempre... no es malo decir las cosas bonitas, pero es importante ser íntegro, directo, sincero, al grano. Eso es muy importante. No ser dados a mucho vino, evitando cualquier forma de embriaguez o adicción.
No ser amantes de ganancias deshonestas, mostrando integridad en su manejo del dinero o recursos. Estamos hablando de cómo una persona administra aquello que Dios le está dando. Finalmente, guardar el misterio de la fe con una conciencia limpia, manteniendo una vida de fe coherente con su servicio. Guardar el misterio de la fe. Estamos hablando de aquello que el Señor, que en un momento fue el misterio y hoy ha sido revelado, que es el Evangelio. Esa persona guarda aquello que fue un misterio, que ahora ha sido revelado con una conciencia limpia. ¿Qué significa en palabras más sencillas? Una persona que vive de acuerdo al Evangelio y por lo tanto tiene una conciencia limpia. Que vive de una forma que entendemos que está de acuerdo con la palabra de Dios, que no tiene una conciencia cargada, que tiene, ¿verdad?, unos cuantos esqueletos guardados en el closet. No, porque entonces no hay una conciencia limpia. Así que es importante entender. Demostración prácticas. 1 Timoteo 3:13. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Pues los que han desempeñado bien el diaconado alcanzan un grado honroso y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Note que está diciendo aquí que aquellos que han desempeñado bien el diaconado alcanzan un grado honroso y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. No lo alcanzan porque ellos de sí se lo merecen, sino que por la gracia de Dios y la forma que el Espíritu Santo les ha dado la habilidad de servir, ellos toman parte de ser miembros de este segundo oficio instituido por el Señor Jesucristo. El primero es el pastor, ¿se acuerda? Pastor, anciano, ¿cuál fue la otra palabra? Obispo. Entonces, eso fue el primer oficio. Ahora estamos viendo entonces el diaconado. Continuamos. El aspecto práctico es desempeñarse bien el diaconado, mostrando un servicio diligente y fiel en las áreas asignadas. La fidelidad en lo que se le está llamando a hacer es elemental para mostrar que son buenos en su función. Si usted se le dice, hermano, usted va a funcionar dirigiendo esta parte administrativa de la iglesia y no lo hace, pues no está haciendo bien, no está desempeñando aquello por lo cual se le encomendó. Otro aspecto es alcanzar un grado honroso y una gran confianza en la fe, que es en Cristo Jesús, evidenciando un crecimiento espiritual y un testimonio sólido en su vida. ¿Qué es el testimonio? Pues el testimonio es esa evidencia pública de lo que el Señor ha hecho en secreto, que se revela en público mientras pasa el tiempo. Y eso es algo que se solidifica más mientras el tiempo pasa. Nosotros somos hechos más en la imagen de Cristo mientras pasa el tiempo. Y eso es parte de una persona que puede servir con una conciencia limpia en este aspecto de lo que es el diaconado. Preguntas: ¿cuáles son algunas de las cualificaciones que deben tener los diáconos según el pasaje que leímos? Así por encimita, alguna de esas cualificaciones que usted vio. Reproche. Sin reproche, ¿qué más? No amante de ganancias. Ajá, no amante de ganancias deshonestas. Debe tener, amar ganar, porque imagínate, no somos socialistas. ¿Qué más? Vamos a verlo aquí de nuevo. Que no sea de doble lengua. En otras palabras, que hable directo, con la verdad, no contando cuentos de vieja. ¿Te le gusta el vino? Es una persona que tal vez le gusta, ¿verdad?, el vino, pero es una persona que pierde el control de sí mismo encontrando un desahogo en el vino. Note, esto es muy importante, hermano. Hay cosas que la Biblia, el asunto que el Señor siempre tiene con los vicios, no fue lo que usted usó para viciarse, sino el corazón que se envició. Hoy pudiéramos decir que no tenga vicio con Hulu, que no se envicie en Netflix, ni con el Xbox. Bendito, hace tiempo que no lo prendo. Hay que prenderlo para que suelte los polvos. El punto es que una persona tenga un balance en aquellas libertades que Dios le ha dado. Ese es el punto mayor. Una persona tiene que ser balanceada en aquellas cosas que Dios nos da libertades para poder ejercer. Segunda pregunta, según el versículo 1 Timoteo 3:13, es ¿qué grado honroso y confianza se alcanzan cuando los diáconos desempeñan bien su servicio? ¿Se acuerda? No, vamos a verlo de nuevo. ¿Qué dice ahí? Un grado honroso. Y gran confianza en la fe. ¿Qué es qué? Pues Cristo Jesús. Es importante que nosotros lo que alcanzamos es poder amar, honrar a aquel que nos salvó. Poder amar y honrar al servir a aquellos que el Señor Jesucristo murió y dio su vida por ellos.
Qué privilegio, ¿verdad? Poder ser parte de eso. Y que el Señor confíe en hombres imperfectos para poder llevar a cabo el crecimiento y la expansión de su evangelio. Es algo muy bonito, muy lindo. Cuando usted se pone a pensar quién es usted verdaderamente, usted debe estar un poquito molesto, si es como yo, porque yo quisiera poder ser todo lo que yo creo que soy, pero hay una realidad. Mientras el Señor nos santifica y nos purifica, nosotros no somos lo que nosotros a veces pensamos. Nosotros a veces somos peores de lo que nosotros mismos pensamos de nosotros. Pero mira qué hermoso que el Señor puede usar hombres para poder ayudar a edificar y crecer su iglesia, aún mientras están creciendo. Así que continuamos. Vamos entonces a ver su elección. Su elección. En cuanto a la elección de los diáconos, según las Escrituras, encontramos un ejemplo en Hechos 6, del 1 al 6. Lo leímos y vamos a verlo de nuevo. Aquí se destaca la importancia de que los diáconos sean elegidos de entre los que los miembros de la congregación. Aquí no vamos a ir allá a otra iglesia a buscar, hermano, ¿quién quiere ser diácono para esto? No, esto no funciona así. Eso no funciona así. Hombres que sean reconocidos por su buen testimonio, llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría bíblica. Pregunta que se la hago de una vez porque creo que es necesaria. ¿Por qué es importante que los diáconos sean elegidos dentro de la misma congregación? ¿Por qué? Póngase a pensar. Porque la gente lo conoce. La gente los conoce. Mire, ¿de qué vale que mandemos a buscar a otros diáconos de ella y usted no los conozca? Usted no conoce su vida, usted no puede validar las cualificaciones, usted no conoce su amor a la iglesia local porque nunca ha estado en esta iglesia. Usted no conoce la hospitalidad que esos diáconos pueden tener porque usted ni los conoció hasta hoy. Eso no funciona así. Dios se place que dentro de una iglesia local Dios va a poner estos cargos y deseos en los corazones de estos hombres para servir. Si es una iglesia sana, así funciona. No todos van a servir igual, pero hay hombres que Dios se va a encargar de poner unas cargas, unas inquietudes para servir de ciertas formas. Y por eso tiene que ser de la iglesia local. Si es de la iglesia local, es orgánico. Si es de la iglesia local, es la obra del Espíritu en esa iglesia. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Vamos entonces a ver de cerca este verso otra vez porque vamos a hablar de este aspecto de lo que es el beneficio de ser local. Entre los 12 convocaron. ¿Qué es lo que pasó primero antes de llegar a sacar? ¿Qué dice ahí? Los 12, los apóstoles, ¿qué hicieron? Convocaron a la congregación. Hermano, hoy vamos a hablar de este tema. Hoy nos vamos a reunir de este tema. Hoy vamos a discutir esta temática. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, ellos se reúnen porque no era meramente porque quieren buscar diáconos, sino que había un problema. Por eso fue la reunión. La reunión fue porque había una situación difícil. Dice, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesa. ¿Qué es lo que están diciendo los apóstoles? Hermano, esto es importante y debemos de lidiar con esto, pero no más importante de lo que Dios nos llamó a nosotros a hacer. Saque cuentas. Si usted se acuerda de la historia de Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica su sermón, después de que el Espíritu Santo había caído y se predicó el Evangelio, si mis números no están mal, tenemos un total de 8,000 hombres, no estamos contando mujeres ni niños, que el Señor salvó. 8,000 ¿qué? Bueno, no eran personas reliengas, eran 8,000 personas que fueron parte de ¿qué? De la iglesia de Jerusalén. Aunque la membresía, la palabra membresía eclesiástica no está en la Biblia, entendemos que cuando el Señor salva a las personas, las salva en un cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia local. Por eso es que hay un registro de números. Si no hubiera un grupo, pues entonces no hay registro de números. Porque no importa. Que por cierto, hay muchas personas que tienen esa opinión. No, hermano, yo soy parte de la iglesia universal. Bueno, eso suena bonito. Y usted se congrega. No, hermano, yo en mi casa con el Señor. Pues, perdóneme, usted está mal. Usted no entiende el Nuevo Testamento. Usted no ha leído Hebreos. Usted no entiende de que la Biblia nos llama que no paremos de congregarnos, dicen Hebreos, como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nos congregamos, manifestamos lo que es la iglesia de Cristo, el cuerpo, y Cristo en la cabeza, de acuerdo a Colosenses. Entonces, si no nos asemblamos, si nosotros no nos congregamos, pues entonces no hay iglesia. Y la persona que cree que yo soy cristiano porque yo solito en mi casa, mire, usted puede ser cristiano, pero si usted no va a una iglesia porque usted es orgulloso y ninguna iglesia es muy buena para usted, usted está mal. Porque es de esa iglesia que el Señor hace esta obra. Continuamos. Por tanto, hermanos, ¿ve? Le presentan el problema a los apóstoles,
Los apóstoles dicen, pues vamos a resolverlo. Ellos tienen fe de que aquí hay las personas que necesitamos para resolver esto. Cojan entonces de ustedes, ¿cuántos dice? 5, 10, ¿cuántos son? ¿Qué dice ahí? Versículo 3. 7. Qué bueno que Ana está leyendo. Gloria a Dios porque Ana está aquí leyendo. Ojalá que más se apunten a leer. Bueno, 7 hombres de buena reputación. Note que estamos hablando de cualificaciones. Importante que lo primero que menciona a los apóstoles en estas cualificaciones es que tenga buena reputación. Una persona que se entienda en el ojo público de la iglesia, que es una persona que tiene un testimonio, que tiene confianza, es una persona la cual se puede confiar. Note segundo, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que están hablando en lenguas, corriendo por ahí, tirando aceite. ¿Qué están haciendo? Sabiduría. ¿Ah? Tienen sabiduría. Sabiduría. Jesús, ¿qué dijiste? Fruto. Los que están llenos del Espíritu Santo producen ¿el qué? ¿El fruto de qué? Del Espíritu Santo. ¿Ves? Paciencia, amor, gozo, benignidad. La lista está ahí, usted léala. En otras palabras, está diciendo, aquellos que son cristianos y Dios va a usar para resolver estos problemas son hombres que están llenos del fruto del Espíritu de Dios. ¿Por qué son buenos de reputación? Porque tienen el fruto del Espíritu. Un hombre que tiene el fruto del Espíritu evidente en su iglesia es una persona de confianza. Continuamos. Y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Dice entonces los apóstoles, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, recuerde, esto es una reunión de una iglesia que está pasando. Esto no es aquí que estamos leyendo. No, esto es una reunión, versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de ¿quién? Aquí no había 75%, aquí no había 80%, aquí era 100% de los hermanos. Dijeron, bueno, eso suena perfecto. Tener hermanos que puedan servir aquellas áreas de las necesidades que tiene la iglesia. Entonces, tienen obviamente aprobación de toda la congregación y dice, y escogieron, ahora vienen los nombres. Mire qué rápido fue. No nos dice cuánto tiempo se tardó, pero obviamente en una secuencia narrativa entendemos que esto obviamente no tardó mucho. Dice, escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Se acuerda lo que le pasó a Esteban más tarde? Lo apedrearon. Fue aquel que vio el cielo y pudo mencionar palabras similares a las de nuestro Señor Jesucristo. Mira, si no, perdona a estas personas que no saben lo que hacen. Bueno, una persona que no tiene el Espíritu Santo no habla así. Imagínense que le estén dando a peñazos limpios y que usted mire el cielo, interceda por aquellos agresores que lo están matando en tiempo real. Yo creo que hay una obra de Dios muy tangible. Entonces dice Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Mira, familia de Nico, qué bendición. De ahí viene, otro cubano. Están hasta en Jerusalén, imagínense qué interesante. Un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. ¿Por qué? Porque el poner la mano sobre un hombre es una forma pública de poder entonces transferir o conferir una autoridad. Usted se acuerda en los tiempos medievales, si usted ha visto las películas o las historias, cuando se tenían los caballeros, los knights, que ellos los ponían de rodillas y venía con una espadota así larguísima y dice, ahora usted señala el señor fulano de tal, y le ponía, ¿verdad?, en el hombro. Eso es una expresión de conferir autoridad. Es lo mismo que la iglesia hace con ancianos y con diáconos. Interesante es el caso porque aunque no tenemos cuánto tiempo pasa, pero note que aquí los apóstoles en este verso dice que a estos los presentaron ante los apóstoles. ¿Usted no cree que los apóstoles sabían quién eran estos hombres? Ellos sabían quién eran estos hombres. Y ellos tenían inmediatamente la habilidad de decir, no, hermano, usted no. Hermano, disculpe, no puede ser hermano. Pero la iglesia en comunidad buscaron las cualificaciones que dieron los apóstoles de esos hombres que iban a servir. Y los apóstoles con buena conciencia delante de Dios pudieron afirmar lo que ya la iglesia estaba viendo que estaba pasando. En otras palabras, estos hombres ya estaban sirviendo a la iglesia de esta forma. No de una capacidad formal, pero ya estaban sirviendo a la iglesia. Por eso fue tan rápido que la iglesia sacara estos nombres rapidito. Y cuando los apóstoles ven a estas personas y los presentan, los apóstoles imagino que dijeron, es una buena elección. Esto es de Dios.
y los presentaron, obviamente, y ellos oraron por ellos, pusieron sus manos sobre ellos y obviamente fueron puestos en este oficio de lo que es el diaconado. Es importante que los diáconos sean seleccionados de acuerdo a lo que la Biblia prescribe porque así aseguramos que aquellos que ocupen este oficio cumplan con las cualidades y las responsabilidades establecidas por Dios. Esto garantiza la integridad y la fidelidad en el servicio diaconal. Si usted lo hace como Dios lo dice, va a salir bien. Y escuche algo, eso no es solamente un precepto en lo que es la elección de los diáconos y ancianos. Hacemos paréntesis, esa idea es una universal en su vida. Si usted hace las cosas como Dios manda, le van a salir bien. Haga las cosas como Dios nos manda. No se apure que igual le doy consejería y oro por usted. Pero haga las cosas bien. Es lo mismo en la iglesia. Cuando nosotros seguimos al pie de la letra la palabra de Dios, hermano, va a ser gozo. El diablo siempre va a estar haciendo cosas, pero hermano, no, el diablo no es nadie. En el aspecto de que Él no nos roba el gozo, Él no nos roba la salvación, Él no nos roba la seguridad de nuestra fe, Él no nos roba nuestra coinonía dulce entre hermanos. Él no hace eso. Él hace lo que usted es aquel, ¿verdad? Pero hermano, nosotros estamos garantizados este aspecto de integridad y fidelidad en el servicio diaconal si hacemos y los elegimos y los presentamos de la forma que la palabra de Dios nos dice. En la historia de la iglesia encontramos ejemplos de diferentes métodos utilizados para elegir diáconos. Por ejemplo, en la iglesia primitiva se llevaba a cabo una elección por parte de la congregación, que es lo que vimos en Hechos 6. También se desarrollaron procesos más formales a lo largo del tiempo, donde los diáconos eran seleccionados por los ancianos o líderes de la iglesia con la participación de la congregación. Esto es un asunto que es de la iglesia. No es de un grupo de pastores que nosotros amamos y ellos van a escoger. No. Esto tiene que ir de la mano con la iglesia local. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Dios dijo, así se hace. Pues entonces usted hágalo. Vamos a hacerlo como Dios lo dice. También está diciendo aquí la última oración. Estos métodos variaron, pero siempre buscaron seguir los principios bíblicos de selección de diáconos. La Biblia no nos dice en este momento de que estos hombres tomaron unos cursos, que fueron entrenados, pero hoy en día se practica en muchas iglesias de que estos hombres sean de una forma más agresivamente entrenados, enseñados, adiestrados en la palabra, en cómo funciona la iglesia local. Nosotros quisiéramos hacer lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque no es meramente hombres que son llenos del Espíritu. Queremos que estos hombres sean hábiles también con la palabra de Dios. Eso beneficia a sus matrimonios, eso beneficia a la iglesia, eso beneficia al evangelismo, beneficia a todo el mundo. Y eso pues es algo que estamos orando y en el proceso de implementar en un momento u otro. Otra cosa, vamos a tener próximamente una clase que el hermano Ben, ¿cuál es el apellido? Schultz, un hermano americano, buena gente, va a dar una clase en lo que es el ser un diácono, cómo servir. Estamos obviamente, hemos invitado a todos los hombres de la iglesia. Si alguna hermana quiere venir, yo no tengo problema, venga y escuche. Venga y escuche. Aprenda lo que la Biblia dice, cuál es el estándar que Dios le da al hombre para servir en la iglesia. Eso es informarse. Si vamos a tener una fecha próximamente de eso, ya que queremos que los hermanos que van a servir, los ancianos que van a servir entiendan y puedan ser equipados y dirigidos por la palabra de Dios y llevar sus funciones de una forma que honre al Señor. Preguntas. ¿Qué ejemplo de elección de diáconos encontramos en el libro de Hechos según las Escrituras? ¿Cuál es ese ejemplo de elección? David. Ajá. ¿Qué ejemplo de elección de diáconos encontramos en el libro de Hechos? A ver, ¿quién se acuerda? Eri. Bueno, hablando del ejemplo de elección, está hablando de que la congregación fue que lo eligieron. Eso es muy importante. Vamos a otra pregunta. ¿Por qué usted cree que Dios quiere hacerlo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Sisto. Porque como dijo Miriam, la congregación conoce a los hermanos y aparte de eso los ven diariamente a través de la semana, conocen el fruto en su vida, las habilidades de ellos, los dones y ven si son verdaderamente hombres que están sirviendo a Dios o solamente son personas que están profesando ser cristianos. Y esa es la manera que se conoce. Voy a dar un ejemplo más sencillo.
Usted todo el mundo le ha pasado y le ha dolido lo que le voy a narrar, así que reviva el dolor conmigo. Usted un día, ¿verdad? Bueno, si tiene hijos como yo, aún a la edad que tienen, bendito, es una pena, ¿verdad? Yo tengo que confesar esto. Ellos todavía me dejan los benditos legos en el piso. Y no hay nada más doloroso. No hay algo más grande que me quiera sacar toda la mundanalidad, el viejo hombre, multiplicar, sí, yo, televisor por la ventana, tirar la nevera de que usted se pare en un bendito Lego y usted no lo vio. Usted estaba contento escuchando una canción, un sermón, va a buscarse una barra de chocolate, hacerse un café y de momento usted se para en esa pieza del infierno, ¿verdad? Que es como que era la más aguda, no era la más gorda, es siempre la más aguda. O le doy otro ejemplo, para aquellos que no tienen hijos. Usted está caminando y de momento usted va y el dedito chiquito se lo machaca contra la pared, ¿verdad? El biuro del cuarto. El hierro de la cama. Ay, bendito sea, el hierro de la cama. Y usted, ¿verdad? Como que la cara se le pone como una pasa, así como si le arrugar la cara le va a quitar el dolor. Eso es algo, un fenómeno, ¿verdad? Fisiológico. Pero el punto que quiero llevar es este. Cuando usted se lastima, Dios ha creado el cuerpo con una habilidad de por un tiempo necesario poder transferir el peso de responsabilidad al resto del cuerpo. Cuando usted se lastima, usted no pone el peso total. ¿Por qué? Porque hay un dolor que le dice que en ese momento esa parte del cuerpo no puede tomar la totalidad del peso que tomaba antes. La sabiduría de Dios de hacer esto en la congregación es porque aquellas personas que gracias a Dios en su función, porque todos somos parte de un cuerpo, dice Pablo, aquellas personas que Dios está usando con el poder del Espíritu, con fuerza, usted dice, yo puedo confiar en ese hermano. Ese hermano está sirviendo esa capacidad, yo puedo confiar en ese hermano, muchacho, me anima a mí, siempre que hago con él. No es perfecto, pero es un hombre de Dios. Entonces, la iglesia va a elegir a aquellos que muestran la evidencia del Espíritu de Dios y su fruto en ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a escoger el dedito chiquito que se lastimó, que usted, ¿verdad?, ni siquiera puede poner peso. O sea, Dios va a escoger a través de su iglesia local a aquellos que Dios ha designado con una fuerza y una gracia de Dios para hacer una obra que es dotada por el Espíritu Santo, influenciada por la palabra de Dios, para la gloria de Dios. Ok, entonces ya entendemos. Pregunta segunda, ¿por qué es importante que los diáconos sean seleccionados de acuerdo a lo que la Biblia prescribe? ¿Por qué? Hechos 6:2. ¿Por qué? Hechos 6:2. Pero ¿por qué es importante que los diáconos sean seleccionados de acuerdo a lo que la Biblia prescribe? ¿Por qué? Que Dios da las prescripciones. Porque Dios es el que prescribe cómo se llevan estos procesos. Jesús. Esto no es la iglesia de nosotros, es la iglesia de Dios. Correcto, no es su iglesia, es la iglesia de Cristo. Por ejemplo, en su casa, uno de ustedes tiene sus procesos de vida. A algunos que les gusta, ¿verdad? Los cuchillos aquí, los tenedores acá, las tazas de café aquí. O sea, todo el mundo toda la mujer tiene una maestría de su cocina. Y en su cocina, en su casa, usted tiene las cosas donde usted quiere. En su casa, en su cocina, en su cuarto, usted corre su casa como usted quiere. Y en la mía lo hacemos como yo quiero. Y en la iglesia de Cristo se hace como Él lo dice. Es una forma de honrar y respetar al Señor Jesucristo, que es el que estableció estos dos oficios de la iglesia. Note que son dos. No hay papa, no hay arzobispo, no hay de esas cosas locas. No, solamente hay dos oficios. Continuamos. Vamos entonces a ver su necesidad y relevancia. ¿Por qué es esencial que una iglesia tenga diáconos? Atención a las necesidades prácticas. Los diáconos son llamados a servir y atender las necesidades prácticas de la congregación, permitiendo así que los líderes se centren en su labor espiritual. Vamos entonces a ver, atención a las necesidades prácticas. Los diáconos son llamados a servir y atender ¿qué? Las necesidades prácticas ¿de qué? De la congregación. O sea, poniendo como quien dice esto en orden. Vamos a hacer 3 puntos, este es el primero. Queremos que aquellos que sirven en la oración y la palabra de Dios puedan hacerlo. Una de las cosas que me da risa, que nunca pensé que me iba a pasar, es de que yo tuviera demasiado de muchos contactos durante el día, que yo no pudiera mantenerme al día con todos los contactos que me llegan. Entre correos electrónicos, mensajes de texto. Si yo no llego a un
punto particular hacer un pare y simplemente parar de tomarlos, es muy difícil de yo poder hacer ciertas cosas que tengo que hacer, porque es que no paran. Y no es porque me molestan, no es porque no, sencillamente es el parte. Y eso que somos solamente esto. Pues hay que repartir el trabajo con otros. Vamos entonces, 2, apoyo al liderazgo espiritual. Los diáconos desempeñan un papel clave al permitir que los líderes se enfoquen en la oración, en la enseñanza y el liderazgo espiritual. Y esto fue lo que nosotros vimos en Hechos 6:4. Vemos que los diáconos solamente están asegurando de que los pastores, los ancianos, puedan hacer su trabajo que Dios les designa, sino que ellos al mismo tiempo están apoyando ese liderazgo espiritual, absorbiendo estas responsabilidades que se tienen que hacer. Si yo solamente, hermano, fuera a dar consejería, a preparar sermones, pues tal vez no pueda contestar todos los textos, los mensajes, por ejemplo, las citas. A veces que en la semana tengo 2 o 3 citas de consejería. Si solamente me ocupara algo, pues entonces no puedo hacer las otras. Gracias a Dios se puede manejar las 40 horas y podemos hacerlo todo. Pero vuelvo y digo, solamente somos tantos y cuando seamos más. Por eso hay que orar para que el Señor no solamente nos dé más diáconos, sino que el Señor nos dé más pastores. ¿Por qué? Porque el trabajo se tiene que repartir. Otra observación que no está aquí. Mientras más hombres Dios pueda crecer en la iglesia local, hay más accesibilidad de los miembros a los líderes. No hay nada que más me ha enfadado a mí en mi vida cristiana, que yo, no lo digo por maldad, contacte a un ministro, un pastor que está, ¿verdad? Estamos sirviendo bajo la autoridad de esa iglesia local y es como si como que no recibe el mensaje, lo borra, yo no sé lo que hace. Contestar no es el asunto. ¿Por qué? Bueno, porque a veces hay mucho trabajo y no hay suficientes hombres que puedan funcionar. Entonces hay que orar que el Señor nos permita, al nivel que Dios crezca la iglesia, Dios pueda facilitar hombres que puedan entonces repartir el trabajo, que cuando alguien necesite contactar a un diácono, a un pastor, pues mire, pueda recibir el contacto rápido, no la semana después. Y tú me entiendes, o sea, queremos que la iglesia de Cristo siempre sea la prioridad, que la necesidad de los hermanos sea la prioridad, pero no al intercambio de no poder llevar a cabo el trabajo que Dios ha llamado a los hombres de Dios a hacer. Número 3, el misterio de la misericordia. Los diáconos son llamados a servir en el ministerio de la misericordia, brindando apoyo y cuidado a los necesitados dentro y fuera de la iglesia. Esto se ve reflejado en 1 Timoteo 3, del 8 al 13, donde se detallan las cualidades de los diáconos que nosotros vimos en ese texto. Vemos entonces que los diáconos se encargan no solamente de asistir las necesidades de los hermanos de la iglesia, sino las necesidades de tal vez aquellos vecinos, personas que conocemos. Nosotros hemos tenido casos, y no menciono nombres, de personas que han necesitado ayuda, tal vez con comida, situaciones que tienen, y la iglesia de una forma tal vez no muy grande, porque no somos muchos, hemos podido ayudar. Sí puedo mencionar el caso del pastor, ¿cómo se llama el nombre del pastor, Eric? Javier. El hermano Javier tuvo una situación muy difícil donde la hija de él tiene una situación médica, no recuerdo exactamente cuál era, va al hospital, le dan un tratamiento, el tratamiento que le dan la pone peor. Estamos hablando de un tratamiento en otro país que no es los Estados Unidos. Y dañan a la niña. Entonces ahora él no puede trabajar porque tiene que estar en el hospital lidiando con los doctores, lidiando con las metidas de pata. Entonces un grupo de hermanos dice, hermano, podemos ayudar a este hermano que pueda seguir lidiando con los costos médicos, porque él tampoco, obviamente, si no puede trabajar, él no puede pagar su renta, y este hermano le cobran $500 americanos en un país que no es América por su renta, y no es un apartamento lujoso, hermoso de Manhattan, en New York, no, es una cosa humilde, para no decir más. Entonces, gloria a Dios que nosotros pudimos ser parte de eso y ayudamos a este hermano. Y gracias a Dios no solamente se ayudó, sino que Dios obró, la niña está viva, el Señor intervino en la situación y nosotros pues, con poquito podemos ayudar de que otro pastor pudiera en otro lugar con su familia servir al Señor y no tener que estar aquí con el cuello ¿verdad? Que no puede respirar porque necesita la ayuda. Así que parte del ministerio de los diáconos es que esas situaciones que surjan, en este caso pues por el momento soy yo. Solo soy yo. Pero en un caso hacia el futuro, pues yo puedo mandarle eso a esos hermanos
que se encarguen de bregar con eso y yo entonces puedo seguir bregando en las otras cosas que me ameritan en la iglesia local. ¿Qué dice la Biblia y cómo se ve en la historia de la iglesia? La importancia de los diáconos se ha mantenido en la Biblia como en la historia de la iglesia. A través de los siglos, los diáconos han sido una parte vital en el funcionamiento de las iglesias locales, sirviendo a la comunidad de creyentes y a los necesitados. En la historia de la iglesia primitiva encontramos ejemplos de diáconos que cumplieron con su llamado de servir y cuidar de las necesidades prácticas. Un ejemplo notable es Esteban, mencionado en Hechos 6 y 7, quien sirvió fielmente y fue reconocido como, dice la Biblia, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eso no fue que se lo dijeron, eso fue algo que la iglesia libremente dijo, este hermano es un hermano tan fiel y lleno del Espíritu Santo. Ese título es más bonito que un presidente de los Estados Unidos. Que alguien diga que usted es una persona lleno de fe y usted tenga el Espíritu Santo. Eso es equitativo decir que usted tiene a Dios por dentro. No hay otra forma de explicarlo. Así que vemos estos casos bonitos. ¿Cómo podemos participar como iglesia? ¿Cómo podemos participar como iglesia? Número 1, apoyar a los diáconos en su labor. Cuando hagan diáconos, nosotros tenemos que ayudar que los diáconos hagan su labor. Debemos valorar y respaldar el trabajo de los diáconos en la iglesia, reconociendo su importancia y agradeciéndoles por su servicio. Porque a alguien Dios los llama a servir no significa que somos malagradecidos. Esa es una práctica horrible. Bueno, pero eso es lo que hace. Está bien, pero sea buena gente. Hermano, gracias por su servicio. Estamos orando por usted. ¿Verdad? Motive a la persona con palabras. A usted le gusta que le digan cosas bonitas, por eso solamente que usted las reciba. No, usted tiene que darlas también. Es una forma de participar como iglesia y servir a estos hermanos que Dios va a elegir para que nos sirvan a nosotros. Número 2, participar activamente en proyectos de servicio. Podemos unirnos a los esfuerzos de los diáconos al participar en proyectos de servicio comunitario, cuidado de los necesitados. Hay proyectos, estaba hablando con Ana esta semana, y ella me mencionaba el deseo, ¿verdad?, de que nosotros pudiéramos en un momento futuro repartir compras, envolvernos en la comunidad, y eso viene. El problema es que ahorita mismo no se puede, porque no me dan las 40 para hacer todo lo que hay. Entonces, pero cuando tengamos esos hermanos que sirven, pues le encargamos a uno que se encargue de eso. Entonces podemos desarrollarlo y las conexiones están. Yo lo único que tengo que hacer es coger el teléfono, llamar, rentar un U-Haul y buscar las cientos de libras de comida para regalarlas y prepararlas. Existe el contacto, pero en este momento no hay la forma logística de hacerlo. Pero si Dios lo permite, vamos a hacerlo también. Así que repasamos de nuevo, vimos la definición, las cualificaciones, la elección de estos hermanos, los oficios, la necesidad y la relevancia. Entendiendo, el propósito es de, como le dije, de cuando lleguemos al punto de nombrar a estos hermanos al oficio pastoral, al oficio de lo que es el diaconado, usted entienda lo que es. Usted no puede nombrar a alguien a hacer algo, usted no entiende lo que es. Eso no es lógico y eso no va a ayudar a nadie. Bueno, vamos entonces a orar y terminamos. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por aquellos hermanos que tú sigues, Señor, tratando con ellos para continuar sirviendo de esta forma a una capacidad no oficial. Pero esperamos de que tu pueblo pueda oficialmente reconocer su labor y de que tú por medio de la iglesia puedas ponerlo en una posición para servir. Las posiciones no es para recobrar halagos, Señor, y trofeos sociales de que somos mejores que nadie. No, nosotros, tu palabra dice que los que más grandes son en tu reino son los que sirven, los pequeños. Y nosotros, Señor, queremos servirte a ti, pero mientras nosotros podemos literalmente servirte a ti en un futuro, cuando estemos contigo en gloria, queremos servirte aquí ahora, al servir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas con humildad, con gozo y sobre todas las cosas con excelencia. Gracias, Padre, por todo esto. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.